Ya ven. Bueno, Marcos 8, versículo 1 al versículo 13 es lo que vamos a leer esta mañana. Así que lo voy a invitar entonces a que lea conmigo la palabra de nuestro Dios. Marcos 8, versículo 1 al versículo 13, dice así. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, había dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y lo pusieron delante de la multitud. También unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Cuando nosotros entonces vemos este pasaje, nos vamos a dar cuenta de que se habla entonces de este segundo milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero cuando nosotros vemos el anuncio del sermón de hoy día es no necesitas una señal. Y nos vamos a dar cuenta entonces que la segunda parte de este texto es que habla específicamente de unos fariseos, y esto lo vamos a ver más adelante sin duda, pidiendo una señal. Cabe recalcar respecto de estos pasajes es que todo en el capítulo 8 mismo, hasta el versículo más o menos 26, está todo hablando exactamente de lo mismo y está todo unido, pero nosotros en virtud del tiempo y para no poner todo esto en un mismo sermón, porque se nos quedarían bastantes detalles fuera, vamos a hacerlo prácticamente en 2 fases, en 2 etapas. Em, Como les decía, el título es No necesitas una señal. Y a través del texto entonces vamos a poder comprender como siempre, ¿cierto? Porque el título de este sermón es así y que no tiene nada que ver con quizás lo que usted lee en primera instancia. A modo de introducción, y solamente a modo de introducción nosotros podemos comprender que uno de los grandes pecados, el pecado más repetitivo que podemos comprender y que podemos ver, es el pecado de la incredulidad. Mucha gente, muchas personas que incluso predican, lamentablemente le dicen a la gente, bueno, tú te vas a ir al infierno porque tú eres un homosexual, tú eres un, o sea, alcohólico, tú eres un mujeriego, tú eres ladrón, tú eres narcotraficante, lo que sea. Pero se deja de lado el hecho de que Jesucristo mismo dijo, el que en mí cree ya ha sido salvado y el que no cree ya ha sido condenado. El creer es la llave entre la salvación y la perdición. Y cuando nosotros entonces podemos comprender desde esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta que la incredulidad es el pecado en sí mismo que podríamos decir que más gente se lleva a la perdición eterna. Este dato solamente a modo de introducción. Vamos a irnos al texto brevemente para poder entonces desarrollar la predicación del día de hoy. Vamos al texto entonces, al versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo,
Nosotros podemos comprender inmediatamente que intrínsecamente, y bueno, el mismo texto lo dice, el Señor otra vez está rodeado de una gran multitud. Y en esta misma escena se nos narra que la gente no tenía que comer, ¿cierto? Había escasez de alimentos, ellos estaban en el desierto, tal como el mismo texto nos dice. Y es en este contexto de una multitud de gente y gente hambrienta, es que Jesús llama a sus discípulos para comentarles su sentir respecto a la multitud que lo rodeaba. Es por eso que el versículo 2 dice básicamente lo que le está diciendo a los apóstoles. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Otra vez entonces vemos en gloria y majestad la compasión de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos la semana pasada, como entonces este sentimiento tan hermoso, ¿cierto?, que rebosa en la persona de Jesús y que tiene que ver con el sentir el mismo dolor que la gente compadecerse, ¿cierto?, es manifestado nuevamente por nuestro Señor en el texto. De las palabras entonces del mismo Jesús salen los motivos de esta compasión. Y es que, como dice este mismo versículo, llevaban 3 días sin comer y, y estaban esos mismos 3 días con él. O sea, básicamente podemos decir que en la compañía de Jesús, ¿cierto? Estaban todos juntos y habían pasado 3 días en los que esta multitud no había comido. Podemos pensar en qué habrá pasado en aquellos momentos, en aquellos días en la presencia de nuestro Señor, en la compañía de Jesucristo, quizás lo magnético, lo fuerte, lo llamativo que es o que debe haber sido estar en la presencia del Maestro. Fue digamos, inexplicable lo que pasa y lo que genera la presencia del Maestro, que pasaron 3 días y la gente, no sé si no se preocupó si quedarse sin alimento, el texto no nos dice más, solamente nos dice que sí, efectivamente en el desierto ellos se quedaron con Jesús compartiendo y que no comieron. Hendrickson dice al respecto, tan magnética era la presencia de Jesús, tan maravilloso era en palabra y obra, que los que le rodeaban sentían que era casi imposible dejarle. Y nosotros podríamos pensar que efectivamente es así, o nosotros podríamos imaginarnos, ¿cierto? ¿Cómo estaríamos nosotros si es que efectivamente pudiéramos compartir con el Maestro en algún momento? Sería, y bueno, no vamos a vivir la eternidad, pero hablando terrenalmente, debe haber sido una experiencia increíble. Jesús continúa entonces, versículo 3, sigue hablando, digamos, con los discípulos, y le dice, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Podemos ver en el versículo 3 una extensión de los motivos que gatillaron la compasión de Jesús. Si el maestro lo hubiera despedido en tales condiciones, ¿cierto? Ellos habrían desmayado en el camino porque el hambre, ¿cierto? Sumado a la distancia, podría haber generado este desmayo o colapso en los cuerpos de aquellas personas que estaban ahí. Ahora lo que nos debe llamar la atención respecto a este pequeño pasaje es por qué el maestro entonces le habla a sus discípulos y les comenta la situación. Y nosotros sabemos que Jesús no hacía las cosas por hacerlas, no decía las cosas por decirlas, siempre había un propósito, no actuaba vanamente, un propósito realmente tenía para poder hacer partícipe a los discípulos de esta inquietud. Jesús ciertamente, si nosotros analizamos a la persona de Jesús, podríamos decir que Jesús ni siquiera tendría que haberle preguntado a los discípulos respecto a la condición de ellos, ni qué hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús tenía la capacidad de hacerlo todo. Pero también podemos comprobar profundamente respecto de la persona de Jesús que en su ministerio terrenal, ¿cierto? Adicionalmente a sanar a la gente, adicionalmente de enseñar, predicar, independiente de las obras que hacía, o adicionalmente a las obras que hacía,
Jesús siempre estaba apuntando ¿a qué? A entrenar, a moldear, a enseñar, a preparar a sus discípulos. Y aquellos discípulos claramente tenían que ser enseñados. ¿Por qué? Porque iban a continuar la obra evangelística después de la partida del maestro. Podemos ver entonces a través de estos pequeños detalles que no había un líder como Jesús. A través de la historia no ha habido otro mejor líder que Jesucristo, sin duda. Podemos comprender entonces que con ese propósito de despertar quizá el sentido de responsabilidad de los apóstoles, que Jesús les habla a sus discípulos. Volvamos a entenderlo. El hecho de que Jesús haya visto y se haya compadecido a la gente no significaba que automáticamente tenía que decirle a sus discípulos. Ciertamente, como vamos a ver más adelante, Jesús desarrolla este milagro nuevamente sin la ayuda, no necesita la ayuda de los discípulos, pero los hace copartícipes para formarlos, para enseñarlos. Ahora bien, nosotros, hermanos, como hijos de Dios hoy día, podemos también aprender de las enseñanzas dadas a los mismos apóstoles. Jesús, quizás con el propósito de prestar la responsabilidad en los apóstoles, de preocuparse por la gente que estaba con él, hace esta pregunta y lo hace partícipe. Y así nosotros también podemos aprender de estos textos y ser llamados entonces a la compasión, a la preocupación por los demás. Es necesario para nuestro desempeño como hijos de Dios poder comprender y aplicar las enseñanzas que están insertas en los textos bíblicos, como por ejemplo las enseñanzas que están dadas a los apóstoles. ¿Por qué? Porque si bien Jesucristo se preocupaba de que los apóstoles fueran hombres útiles para la obra, nosotros también podemos aprender eh, práctica respecto a cómo nosotros ser personas, hombres y mujeres útiles para la obra, si es que nosotros también tomamos las enseñanzas que Jesucristo le da a los apóstoles. Versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Yo creo que cualquier lector que llega al libro, al capítulo 8 de Marcos, y ve este versículo 4, ¿cierto? Y analiza la respuesta de estos apóstoles, eh, esperaría primariamente que estos apóstoles le dijeran: bueno, reproduce el milagro que ya habías hecho, maestro. Pero los apóstoles, como siempre, responden de una manera casi para agarrarse la cabeza. ¿Cómo están respondiendo esto? Ciertamente, entonces, cuando nosotros vemos la respuesta de aquellos hombres, eh, juzgamos, somos, y incluso podemos decir, pero ¿cómo? Hasta nos indignamos con la respuesta de los apóstoles. Pero es necesario que respecto a la respuesta de los apóstoles, que es evidente, ciertamente, que tendrían que haber dado una respuesta más espiritual y confiando en el poder y en la deidad de Cristo, ciertamente nosotros tenemos que poner un paro ahí y decir, bueno, ¿y nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto una obra de Dios, cualquiera que sea en nuestras vidas? Y en situaciones similares, cuando vivimos, por ejemplo, una dificultad muy similar, nunca nos acordamos de cuando el Señor ya hizo algo anteriormente, sino que nosotros inmediatamente nos olvidamos, tal como aquellos apóstoles. Nosotros actuamos de la misma forma que los apóstoles. Nosotros somos igual que aquellos discípulos. Jesús ya había hecho un milagro, ¿cierto?, frente a ellos, bajo una situación similar. Esta, eh, este milagro de la reproducción no es el mismo que el anterior, es una reiteración. Es como una obra enseñada doblemente a los discípulos, ¿cierto? Una lección dada a los discípulos que les costaba bastante entender, pero que cuando nosotros nos comparamos con ellos, nos vamos a dar cuenta que somos iguales a ellos.
Podríamos decir que los apóstoles realmente no entendían nada, ¿cierto?, de las cosas espirituales, pero tenemos que preguntarnos nosotros, ¿acaso nosotros no estamos en las mismas condiciones que aquellos apóstoles, que aquellos discípulos? Cuando estamos en la necesidad, ¿no dudamos también igual que aquellos discípulos? Ciertamente sí, es así, pero a través de estos textos nosotros somos entonces llamados a también confiar, pensar, meditar, recordar la obra de Dios en nuestras vidas. Sigamos avanzando. Versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos peces tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Si nosotros vemos este milagro y lo comparamos entonces con el milagro de la alimentación de los 5.000 que acabamos de ver hace unas semanas atrás, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de similitudes, como por ejemplo cuando el Señor da gracias, cuando empieza a repartir, en el mismo conteo de la gente, porque esto ya es un tema, digamos, del contexto judío del primer siglo, porque a los hombres, a las mujeres y niños no se les contaba, se contaba solamente a los hombres. Vemos también similitudes como, por ejemplo, que sobró, ¿cierto? Hay muchas similitudes, pero nosotros tenemos que primero comprender que este es otro milagro, es una repetición del milagro, y hacer unas distinciones, y podríamos hablar de dos distinciones particulares respecto a este milagro. Primero, podemos entender entonces que Jesús es capaz no solo de realizar obras poderosas y milagrosas, sino que también es capaz de repetirlas, como es el caso de la multiplicación. Y hay otro aspecto importante, y es que Jesús en este momento estaba, cierto, en un lugar de mayor, podríamos decir, cantidad de gente gentil. No como en aquella vez anterior, que la mayoría era un público judío. Podemos también entonces comprender que Jesús también manifiesta a su pueblo, no solamente con el pueblo del pacto, en este caso el pueblo hebreo, sino que también manifiesta su misericordia y manifiesta este tremendo poder con gente en un territorio que predominaba la gente gentil. Y esto también nosotros lo hablamos hace una semana atrás, de cómo la extensión entonces de la gracia de Jesús hace manifiesta a un pueblo gentil. Versículo 10. Luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Jesús entonces va a la región de Dalmanuta. Y este viaje es un viaje, digamos, casi el último viaje que hace Jesús dentro de su ministerio. Alguien por ahí dijo que este era el principio del fin, porque después de este viaje, la vuelta del viaje, vuelve a Jerusalén y ahí es cuando ya Jesús es crucificado. Y en este caso, es la última vez que es confrontado Jesús fuera de tierras, entonces de la tierra de Jerusalén. Y el texto nos dice entonces en el versículo 11 que vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Eso es lo que nos dice el versículo 11. Los judíos entonces demandan señales. Querían, en otras palabras, pruebas de que Jesús era realmente lo que decía ser o lo que para ellos pretendía ser. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, es el Cristo, ¿cierto? Nosotros sabemos que Jesús es el Salvador. Nosotros sabemos que Jesús es la encarnación de Dios mismo. Pero ellos no lo creían.
No era la primera vez que los judíos pedían señales al maestro. Juan 2:18, y los judíos respondieron y dijeron, ¿y qué señal nos muestras ya que haces esto? Cuando entonces Jesús estaba en Dalmanuta, se acercan los fariseos, también nos vamos a dar cuenta que más adelante, que no solamente eran los fariseos, sino que también los saduceos. Y esto lo podemos comprobar a través del pasaje paralelo que está en Mateo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Los fariseos ya sabemos entonces que eran los líderes religiosos, ¿cierto? Esto ya lo vimos anteriormente. Pero los saduceos también eran un grupo religioso, pero era un grupo religioso que podríamos relacionarlos con hoy día los teólogos liberales o practicantes de una teología liberal. No tomaban o no creían, por ejemplo, en la resurrección, no veían y no creían cosas sobrenaturales, ¿cierto? Solamente ellos especulaban y dejaban de lado las cosas que realmente dice la palabra. Por ejemplo, dentro de la teología liberal, que hoy día lamentablemente ataca a las iglesias, se entiende la palabra como que no todo es verdad, que no todo es, cierto, que nosotros podemos tomar cosas de la Biblia que están bien, pero otras tenemos que tomarlas en un sentido súper, hiper figurativo, donde nosotros no podemos aceptar cosas sobrenaturales. Es lo mismo que hacían básicamente los saduceos. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Este grupo, los fariseos y los saduceos, entonces se acercan a Jesús y toman la iniciativa de apelar al maestro. No es Jesús el que de alguna forma va a interpelar, no. Son ellos mismos que empiezan a discutir con Jesús pidiéndole que haga una señal del cielo. Y esto es muy importante, del cielo, porque los judíos entendían que las señales o milagros terrenales podían ser hechas bajo el poder de Satanás. Jesús es acusado por lo que ellos mismos creían. En algunas palabras, tú haces esto, ¿cierto? Le dicen a Jesús bajo el poder de Belcebú. Para los judíos, ¿cierto? Para, en este caso, los fariseos y los saduceos, una persona podría en el poder de Satanás hacer estas cosas. Por eso ellos decían, bueno, si son señales del cielo, entonces efectivamente sí puedes ser de Dios. Ellos, en otras palabras, querían que el sol se detuviera como lo hizo Josué, querían que llovieran granizos de fuego como lo hizo Moisés, querían una señal del cielo como la que cayó, ¿cierto?, bajo el profeta Elías cuando presentó el holocausto y quemó y consumió todo, ¿cierto? Ellos querían algo de esa índole. No les bastaban las señales terrenales. Ahora bien, este grupo de fariseos judíos, vamos a hablar de ellos como judíos, no creían ni confiaban en que Jesús era enviado de Dios. De hecho, hasta el día de hoy tampoco lo creen. Y lo malo respecto de esto, cuando nosotros lo llevamos al día de hoy, es que si nosotros nos relacionamos esto con personas el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que mucha gente aún tiene dudas sobre la persona de Jesús y lamentablemente actúan de la misma forma que aquellos hombres. Algunos dicen, creeré en Jesús cuando descienda a verme, ¿cierto? En persona y me diga y me hable en persona. Créanme que en algún momento de mi vida también yo pensé así, lamentablemente. Quería que bajara un ángel del cielo y yo viviera tuviera una vivencia súper extra, ¿cierto? Sobrenatural, para yo recién creer en las cosas espirituales. Creeré si veo un milagro, mucha gente dice, creeré si veo algo totalmente cierto, sobrenatural, y que yo pudiera atribuir a Dios para creer en Él. Y la verdad es que, como dice el título del sermón de hoy día, no necesitas una señal. ¿Por qué? Porque tienes las escrituras. Estas personas, estos judíos, no necesitaban esa señal. Dentro de, y volviendo un poco a la gente de hoy día, tenemos esta gente que necesita ver un milagro para creer,
Pero también tenemos otro grupo que no tenemos que dejarlo de lado y que también lo podemos relacionar. Y son aquellas personas que creen solamente porque han visto un milagro. Lo que tenemos que comprender es que esas personas realmente no creen. Y esto es quizás fuerte, quizás doloroso, quizás chocante al decirlo. Pero si mi fe está fundamentada en lo que yo vi, ¿cierto? En las cosas sobrenaturales, déjeme decirle que esa persona, o yo, cualquier persona que crea así, tiene su fe mal fundamentada. Mucha gente, por ejemplo, cree en San Expedito. Y vamos a un ejemplo, digamos, que es bastante recurrente. Mucha gente cree en San Expedito. ¿Por qué? Porque eh, se obró un milagro en su vida cuando estas personas hicieron una manda a San Expedito. Y estoy hablando de San Expedito, pero hablar de alguien más. Y esto se conoce como pragmatismo. Nosotros no podemos basar nuestra fe, nuestra confianza, porque vemos eh, algún poder sobrenatural actuando en una situación. ¿Por qué? Porque Satanás se viste como ángel de luz y también tiene la capacidad de engañar a través de milagros. En cierto sentido, los judíos comprendían esto, pero se olvidaban de la otra parte. Se olvidaban de la palabra de Dios. Los judíos tenían razón en que efectivamente Satanás puede hacer milagros carnales y confundir a la gente. Pero Jesús, y como vamos a ver más adelante, Jesús por eso mismo les dice, no le daré señal. ¿Por qué? Porque las señales ya estaban dadas. Y esto mismo ocurre para la gente de hoy día. Mucha gente se deja llevar por estos milagros terrenales, pero se olvida de lo que ya está puesto en la palabra de nuestro Señor. Esta gente entonces que cree en base a que vivió una experiencia sobrenatural que puede atribuirla a Dios, no, independiente de, tiene su fe mal fundamentada. ¿Por qué? Porque la fe debe estar fundamentada en las escrituras y no en las experiencias. Versículo 12. Jesús entonces, gimiendo su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Nótese que Jesús entonces respondió gimiendo su espíritu, y esto no habla de una actitud, ¿cierto? De Jesús que está expresando una especie de indignación, de aburrimiento, así como de ya de me tienen realmente aburrido, ¿no? Me estoy tomando la cabeza, ¿cierto? Así como preguntándonos, ¿cierto? ¿Por qué me están pidiendo señales? ¿Por qué esta generación me pide señales? ¿Con qué motivo? Y tratamos de parafrasear, ¿con qué motivo me están pidiendo señales? ¿Acaso, y podríamos preguntar dentro de la mente del maestro, ¿acaso no les he dado todas las indicaciones durante todo este tiempo para que puedan reconocerme fácilmente? Usted también, oyente, usted no necesita una señal. Usted no necesita que baje un ángel del cielo. Usted no necesita que se abran los mares hoy día. Usted no necesita esto. ¿Por qué? La indignación de Jesús estaba fundamentada en el hecho de que a través de la historia de Israel venía dando señales y señales y señales de que vendría el Mesías, de que vendría el Señor, y les dio a través de las escrituras indicaciones clarísimas para que pudieran reconocerlos fácilmente. Y aún teniendo todas las facilidades, ellos no los podían ver. Llevándolo al día de hoy, hermanos, y al oyente en sí. Algunos dirán al presentarse delante del Señor cuando mueran, quizás, y eso será lamentable, pero quizás cuando se paren delante del trono de Dios, decir, pero Señor, se van a tratar de excusar. ¿Por qué no nos dijiste que Jesús era Dios? ¿Por qué no nos habías dicho que había venido a morir por nosotros a la tierra? ¿Por qué no nos habías contado todas estas cosas? Y
se harán un montón digamos, y aquí estamos ciertamente nosotros imaginando, porque no creo que esto vaya a ser así. Yo creo que el terror que va a vivir la gente delante del trono de Dios ni siquiera va a dar eh, la posibilidad de hablar. Pero imaginemos que alguien se va a poder excusar, va a decir, bueno, pero es que a mí nadie me contó, yo nunca supe, ¿cierto? Nadie me dio indicios. Y yo le preguntaría a esta gente que piensa que se va a defender así, ¿que está pensando en serio en defenderse de esa manera? ¿En serio piensa que parándose quizás delante del trono de Dios con una excusa como esa va a ser librado? ¿Por qué? Porque el Señor no solamente a los judíos, hermanos, les dio todas las señales y toda la información, se nos ha dado a nosotros. Esta palabra preciosa de nuestro Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos saber de nuestro Dios, tiene todo lo que nosotros necesitamos saber para ser salvos, tiene todo lo que nosotros necesitamos saber del Maestro, tiene toda la información en el Antiguo Testamento para los judíos, en el Nuevo Testamento hoy día ya para nosotros de forma completa. No hay forma de que nosotros nos excusemos delante de Dios diciendo, es que nadie me dijo. El hecho de que la gente no tome la Biblia y se aleje de la Biblia, no la tome, no la pesque ni para el deseo, nada, es solamente una negligencia del hombre caído, ¿cierto? Y es lo absurdo, ¿cierto?, de la condición y de la disposición de la gente para vivir sus vidas. ¿Cuántas personas entonces se escudan en que no ven nada sobrenatural para creer en Dios, pero tienen las Biblias guardadas en sus casas? Quizás las tienen abiertas en el Salmo 93 o quizás en qué pasaje. En el Antiguo Testamento existen más de 300 profecías que Jesús cumplió y que nos ayudan entonces a identificar claramente al Cristo. Jesús le dice también a estos judíos, a estos religiosos, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Es la misma palabra de Dios, claramente en el contexto aquel era el Tanaj, ¿cierto? El Antiguo Testamento, el que hablaba de Jesús y cómo vendría y las cosas que haría, las señales que haría. Jesús se indigna. ¿Por qué? Porque él ya había hecho esto. Él no necesitaba hacer señales del cielo porque ya le había dado todo lo que ellos necesitaban para creer. El Señor no les daría una señal. Y esto no es algo nuevo. Fíjense que hay un pasaje y no podemos dejar pasar y que explica también algo de esto. Se conoce como la parábola de Lázaro y el rico. Lucas 16, vamos a leer desde el 19 al 31. Esta parábola que quizás usted la conoce, quizás no, pero que vamos a poder nosotros contemplar algo y que Jesús, lo que nos está diciendo en este pasaje de Marcos 8, también lo está diciendo nuestro Dios en este mismo pasaje. Lucas 16, versículo 19, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto,
una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, y fíjense en esto, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque sí, tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cuando se refiere a Moisés y a los profetas se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces dijo, no, padre, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, ojo con esto, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no ven las escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Jesús llama a los hombres a buscarlo en las escrituras, porque él dice claramente que el creer no viene por las grandes y extraordinarias obras, viene por la palabra de nuestro Dios. Usted no necesita señales. El pueblo de Israel, hermano, pasó entre medio del Mar Rojo. Estuvo acompañado por una nube de fuego, ¿cierto? Por un torbellino de fuego y una nube que lo seguía día y noche. Comió el maná del desierto y aún así se corrompió. Usted no necesita una señal. La fe no viene por los milagros, viene por el oír la palabra de Dios, tal como dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la predicación de la palabra que viene la fe y por tanto la salvación, no por las señales. Usted no necesita señales. Deje de buscar señales, deje de buscar milagros, deje de buscar cosas sobrenaturales, deje buscar ser testigo de cosas sobrenaturales, sino que vuélquese a buscar a Cristo en las Escrituras. Esta generación perversa, tal como aquella, no va a recibir señales, porque las señales ya fueron dadas a través de las Escrituras. Jesús en su camino, en su ministerio terrenal, había hecho muchas señales, ¿cierto? Como restablecer a los lisiados, sanar enfermos, limpiar a los leprosos, calmar las olas, alimentar a los hambrientos, incluso resucitar a los muertos. Y adivine quién iba con él todo el rato. Un hombre que vio todos los milagros, todas las señales, y aún así se perdió. Estamos hablando de Judas. Todas las señales que podría haber hecho el maestro, créanme que no convirtieron a ningún hombre. Y lo digo con conocimiento de causa de lo que estoy diciendo. Todos los milagros que Jesús pudiera haber hecho y que hizo a través de su ministerio terrenal, no convirtieron a nadie. Toda conversión de cualquier hombre que nosotros hayamos visto en la Escritura y fuera de la Escritura que se haya convertido, solamente fue convertido por la obra de Dios, específicamente en el corazón de aquella persona. No porque haya visto un pasaje, perdón, no porque haya visto una señal, un milagro, sino que por la obra de Dios a través también de la predicación del Evangelio. Ahora no, entonces, cuando nosotros vemos esta escena y vemos que Jesús le cierra la puerta en la cara, derechamente le dice, ustedes no van a recibir señales, tenemos que también comprender que cuando nosotros nos vamos al pasaje paralelo, específicamente en Mateo, vamos a darnos cuenta también de que esto es un poquito más, el texto o la escena un poquito más grande. Los fariseos entonces y los saduceos no solamente recibieron la negativa de Jesús, ¿cierto? Respecto a la señal, sino que también los reprendió fuertemente. Y esto lo encontramos en Mateo 16, versículo 1, vamos a volver a repetirlo, y el 4 para que se complete el contexto. Vinieron pues los fariseos y los saduceos para tentarle, y le dijeron que le mostrase señal del cielo. Esto ya lo leímos. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo,
porque el cielo tiene arreboles, perdón, y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Cuando vemos entonces el pasaje de Mateo, nos damos cuenta que no solamente Jesús le cerró la puerta a esta señal, sino que los reprimió, diciéndole hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos podían ver el cielo y saber si que el día iba a estar bonito o si iba a estar nublado, pero no podían discernir los tiempos. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Se está diciendo que ustedes no han podido ver las escrituras el tiempo de mi llegada. Ustedes son unos hipócritas. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Jesús lo repite diciéndole que son capaces entonces de ver todas las señales, pero no son capaces de ver las escrituras del Antiguo Testamento que están dando testimonio de él. Y no se queda ahí, porque lo que nos debe llamar la atención de lo que añade Mateo es que no solo les niega la señal, sino que adicionalmente les dice que les va a dar una señal, pero no una señal como la que querían ellos. Les dice que iban a tener una señal. La señal es la del profeta Jonás. Hay mucha gente que quizás no ha abordado este pasaje va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la señal del profeta Jonás? Mateo 12:40 nos dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta profecía habla o prefigura básicamente, porque no es una profecía propiamente tal, es un hecho que ocurrió, pero que prefiguraba la resurrección entonces triunfante de Jesús entre los muertos. La resurrección de Cristo es la señal por excelencia de su ministerio terrenal. A través de la resurrección del Maestro, no solo demostró que venció la muerte, el pecado, ¿cierto? Y a Satanás, sino que a través de su resurrección puso el sello final de aprobación y lo publicó, ¿cierto? Este sello de aprobación del Padre por el sacrificio mismo hecho por él. Nosotros hoy día, en las Escrituras ya tenemos este relato. Tenemos más información, tenemos mayor escritura, claramente, que incluso los fariseos. ¿Cuánto más para hoy día decirle a la gente que usted no necesita una señal? Hoy día vemos una enormidad de gente que profesa un tipo de cristianismo, vamos a hacer un tipo de cristianismo porque no vamos a hablar del cristianismo bíblico, que vive buscando señales y señales. Se supone que creen o van a creer, ¿por qué? Porque sanan a un hijo, porque sanan ellos mismos, porque Dios los libertó de, entre comillas, los libertó de la drogadicción, los sacó del alcoholismo. Pero eso no es una señal de salvación. La salvación viene por medio de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La resurrección, y volviendo a la resurrección, de la cual nosotros somos testigos a través de las Escrituras, es tan importante que sin ella nuestra fe no tendría ningún fundamento, y esto lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios 15, versículo 13 al versículo 23 nos dice, porque no hay resurrección de muertos, perdón, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Hacemos una especie de razonamiento lógico. Y si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra fe, van a nuestra predicación y van a nuestra fe, ¿cierto? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos entonces no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van en nuestra fe y estáis aún en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen, de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán
En Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. A ver, lo que está haciendo entonces Pablo aquí es un razonamiento lógico respecto, poniendo el tema, quizás también podemos asumir de ciertas personas que no creían también en la resurrección, diciendo, no hay resurrección. Bueno, lo que está diciendo aquí Pablo es, haciendo este razonamiento, si es que no existe la resurrección, entonces vamos a concluir que Jesucristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todo lo que nosotros hemos predicado, todo lo que nosotros hemos profesado, no sirve de absolutamente nada. Y más encima somos unos mentirosos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros estamos diciendo en el Evangelio, que Cristo resucitó al tercer día, dando cierto este testimonio de que el Padre había recibido el sacrificio. Y si entonces Cristo no resucitó, nuestra fe como cristiano está totalmente deshecha. No hay ningún objetivo para creer en el cristianismo. Si nosotros descubriéramos la tumba, y esto tenemos que pensarlo, hace muchos años cuando yo recién empecé a caminar en el cristianismo, hoy día puedo comprender que la persona que dijo esto realmente no entendía nada del cristianismo. Él dijo, bueno, si que efectivamente se encuentra el cuerpo de Jesús, yo igual voy a seguir creyendo. Y dentro de, yo en mi ignorancia dije, bueno, sí, efectivamente, hay que tener fe. Pero un predicador de sana doctrina hizo un comentario a esa sentencia, reprochando de ese dicho porque apoyándose en la escritura, lo que dice el apóstol Pablo. Conforme pasó el tiempo, pude comprender que efectivamente, si se encontrara el cuerpo de Cristo, hermanos, la fe cristiana no serviría de nada. Porque el fundamento de la fe no solamente creer en Jesús, vino Jesús, sino que lo que la obra de Dios, o la obra de Cristo mismo fue. Es por eso que es tan importante haber encontrado la tumba vacía. Es por eso porque es tan importante comprender que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico y un hecho verídico, el cual es el fundamento de nuestra fe. Y resurrección a través de la cual símbolo o profecía de la de Jonás no solamente fue dada a nosotros, sino que les fue dada también a ellos después. Independientemente de la señal que fue dada, el hombre en sus delitos y pecados no va a creer. La resurrección de Cristo entonces marca nuestra esperanza. Y esta generación, la de hoy día, tal como aquella que busca y busca señales, los llamo a dejar de buscarla. Porque la obra de Cristo ya está consumada, está hecha. Y Dios se ha preocupado adicionalmente de dejarla en esta maravillosa escritura que hoy día nosotros tenemos. Y a nosotros los que predicamos, y aquí invito a mis hermanos, a usted mismo que usted predica, que usted le predica a su vecino, a su amigo, a su tío, a su compañero de trabajo, no cuente su testimonio a modo de reemplazo del Evangelio. La predicación del Evangelio es primordial, la predicación de la palabra de Dios es primaria, y si usted quiere contar su testimonio, cuéntelo adicional al Evangelio. Pero el Evangelio, la predicación del Evangelio es la única herramienta a través de la cual va a venir entonces, o Dios va a obrar la salvación del perdido. Prediquemos el Evangelio, porque la salvación va a llegar solamente a través de la predicación del Evangelio. Para concluir este sermón y para terminarlo, voy a concluirlo con un pasaje en 1 Corintios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado y también resucitado. Vamos a orar para concluir este sermón. Amado Padre Celestial, bondadoso y precioso Dios, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias por esta preciosa escritura a través de la cual podemos encontrarlo.
Y por sobre todo damos gloria y gracias a usted, porque usted solamente ha hecho esta obra preciosa en nuestras vidas, de cambiar nuestro corazón, de trabajar profundamente en nuestro corazón, para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos tener fe, para que no andemos detrás de las señales, sino detrás de su maravillosa escritura. Le damos gracias, Señor, por este servicio que hemos tenido el día de hoy. Le damos gracias, Señor, por su maravilloso amor. Le damos gracias, Señor, por este sacrificio precioso que ha salvado nuestras almas. Le damos gracias en el nombre santísimo de su Hijo amado Jesús. Amén.